Muy buenas tardes, queridos colegas y estudiantes. Este año vamos a iniciar nuevamente con las clases a distancia. Como ya sabemos, queridos estudiantes, este año nos toca quinto grado de primaria, igual que a todos los docentes que siguen este humilde canal. Y como siempre, estaré brindando algunas orientaciones quizás que nos puedan ayudar en el desarrollo de dicha actividad en el transcurso de todo este año. Igualmente, el material estará disponible en Drive solo la semana que dure la actividad. Una vez concluida la semana, el material se elimina prácticamente del Drive para no llenarlo mucho. Entonces, queridos estudiantes, observamos que en esta ocasión la primera actividad que se va a trabajar titula ¿Cómo decidimos en el día a día? En este caso tenemos la fecha, lunes 5 de abril, y el área a trabajar es personal social. Muy bien. En esta ocasión, ¿qué aprenderé el día de hoy? Vamos a ver cuál va a ser nuestro reto en esta ocasión. Aprenderé a descubrir cómo se toman las decisiones y cómo éstas pueden afectar nuestra vida y la de los demás a partir del análisis de diversos casos. Esta es nuestra actividad del día de hoy. Este es nuestro reto principal. ¿Qué más tenemos? ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? ¿Cómo voy a lograrles mi meta en esta ocasión? Dialogar sobre casos en los que se toman decisiones. Muy bien. Reflexionar y analizar sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos. Entonces, para yo lograr, en este caso, mi meta del día de hoy, tendré en cuenta estas dos indicadores que me van a ayudar sobre todo a lograr mi meta. El primero es dialogar y el segundo es reflexionar y analizar. Muy bien. Entonces, una vez que identifiqué cuál va a ser mi meta y cómo lo voy a lograr, empezaremos con el desarrollo de esta actividad. En esta ocasión te invito a leer la siguiente historia. Acá vamos a leer esta pequeña historia que dice, veamos el caso de Charo. Nos dice, Charo está muy entusiasmada porque su amiga Laura le envió saludos con una tía y le dijo que extrañaba mucho jugar con ella. Su tía también le contó que Laura le había relatado muchas anécdotas de sus clases a distancia y de las situaciones vividas en casa con sus hermanos. Además, le comentó que Laura y su familia están preparando una salida a la playa, para lo cual han contratado una movilidad y la invitan a unirse a la diversión. Charo quiere ir, pero sabe que sus padres no le darán permiso por la cuarentena. Laura intenta convencerla y le escribe un mensaje en el WhatsApp. Tus padres no se darán cuenta, pues cuando regresen a trabajar ya estarás en casa. Charo se siente inquieta porque tendría que mentirle a sus padres. Sobre todo, le preocupa que pueda contagiarse de la COVID-19 por la cantidad de personas que irán. Sin embargo, piensa en lo mucho que le gustaría divertirse con su amiga. ¿Verdad que no es fácil tomar decisiones? ¿Qué decisión debe tomar Charo? Entonces, queridos estudiantes, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a leer, en este caso, el caso de Charo, lo podemos leer una o dos veces para comprenderlo mejor. Podemos apuntar quizás algunas ideas importantes o que nosotros consideremos resaltantes en una hojita para poder desarrollar las preguntas. En este caso tenemos dos preguntas de reflexión. La primera es, ¿verdad que no es fácil tomar decisiones? Y la segunda, ¿qué decisión debe tomar Charo? Entonces, ahora vamos a reflexionar sobre la decisión que debe tomar Charo. Muy bien. La primera pregunta es, ¿qué opinas sobre la forma en que Charo tomó su decisión y por qué? Recordemos, queridos estudiantes, siempre cuando veamos una pregunta y está seguida por la pregunta ¿por qué? Es decir, que debemos de sustentar en este caso nuestra respuesta. No solamente vamos a responder de forma general, sino que también hay que sustentarla. La segunda pregunta es, ¿la decisión de Charo de no ir a la playa afecta o beneficia a los demás y por qué? Entonces, esta pregunta la vas a responder de acuerdo a tu criterio. Si para ti consideras que la decisión que ha tomado Charo afecta a los demás o beneficia a los demás, tendrás que sustentar también por qué piensas eso.
¿Qué valores pone en juego Charo al tomar su decisión y por qué? De repente, valor de la honestidad, porque dice acá en este caso, debe mentirles a sus padres. Entonces yo considero quizás que Charo de repente va a poner en juego el valor de la honestidad, porque tiene que decir a sus padres. También el valor de la responsabilidad, lo que dice, le preocupa que pueda contagiarse de la COVID-19. Recordemos en este caso que el Estado peruano está confinado, no podemos salir, entonces sería algo de responsabilidad también no salir en este caso. Entonces las tres preguntitas son referentes al caso de Charo. Continuamos con la explicación. Ahora nos toca leer el caso de Pedro. Muy bien, entonces querido estudiante, tú igualmente vas a leer el caso de Pedro, lo vas a analizar, puedes subrayar o quizás anotar en una hoja las ideas importantes o quizás lo más resaltante que tú consideres. Una vez terminada la historia, acá hay unas preguntas que nos dicen, ¿qué decisión debe tomar Pedro y por qué? Eso es de acuerdo a lo que tú has leído. Entonces vamos a analizar ahora el caso de Pedro. Para esto puedes pedirle a un familiar que te acompañe en esta reflexión. Podemos pedir apoyo de un familiar. Recordemos en este caso que como estamos en casa, podemos pedir ayuda a cualquier familiar, sea hermano, hermana, papá, mamá, abuelo, abuelita, hermano mayor, quizás también que nos ayude, o un primo. Entonces, por ejemplo, veamos acá, ¿qué decisión tomó Pedro? Ahí tenemos nuestra pregunta y la respuesta. Pedro decidió seguir comunicándose con sus amigos por las tardes, pero no quería que lo sacaran de su grupo de WhatsApp. Muy bien, es una decisión un poco difícil. Quizá para muchos que quizá les guste salir, pero en estos momentos, como no debemos salir por estar cada uno en su casa guardando la cuarentena, la mejor forma de comunicarnos es WhatsApp o por llamadas telefónicas. Luego, ¿qué opinas de la decisión de Pedro y por qué? ¿Pedro tomó la decisión correcta? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Recordemos siempre fundamentar nuestra respuesta. ¿A quién afecta la decisión de Pedro? ¿Y por qué? Muy bien. ¿Qué valor debió considerar Pedro para tomar su decisión y por qué? Miren, entonces, estamos viendo ya, queridos estudiantes, que en cada pregunta mayormente encontramos la pregunta o se encuentra seguida por la pregunta ¿por qué? Para dar fundamento a nuestra respuesta. Eso nunca hay que olvidarnos. Luego de leer estas preguntitas, vamos a aplicar lo aprendido de los casos de Charo y de Pedro. Muy bien. Respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuál de las dos situaciones es un ejemplo de cómo tomar una buena decisión y por qué? Si tú consideras que es el de Charo o es el de Pedro, tienes que también fundamentar tu respuesta. ¿Crees que es importante considerar los valores al tomar una decisión? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Serán importantes los valores al momento de decidir? Recordemos que las decisiones, como dice en principio nuestro nombre de la actividad, dice, son día a día. Y también hay que considerar que pueden afectar nuestra vida y la de los demás. No hay que olvidarnos en este caso cuál viene a ser nuestra meta, nuestro reto del día de hoy. Una vez que hemos desarrollado estas preguntitas, vamos a leer el siguiente recurso, que también está dentro de la página de Aprende en Casa, los que trabajamos con la web. Nos dice sobre todo, nos preparamos y tomamos decisiones en familia. Nosotros a primera instancia observamos que está ocurriendo un pequeño temblor y está papá, mamá, de repente son los tíos, y acá me encuentro yo, por ejemplo, estoy desorientado porque se está viviendo todo este movimiento telúrico. Y miren, de repente si yo veo que es un movimiento suave, a lo que a veces estamos acostumbrados, no ocurre todo esto, pero de repente es un sismo bien fuerte, que miren, inclusive estoy observando que se han caído los techos de la casa están rajadas, se han caído las paredes, se han caído los árboles, hay grietas en el piso. Entonces, hay que observar siempre la imagen completa, ver los pequeños detalles, para luego responder las preguntas. Nos dice acá, ¿qué crees que está sucediendo? ¿Cómo está reaccionando la familia? ¿Está reaccionando de forma adecuada o no? Son preguntas para nosotros pensar en relación a la imagen. ¿Qué está pasando con la casa? ¿De qué fenómeno natural se trata? Muy bien. Entonces yo estoy observando, entonces yo voy deduciendo de qué se va tratando. ¿Recuerdas algún fenómeno de este tipo que pasó en un momento de tu vida? Siempre y cuando nosotros hayamos vivido quizás
un sismo, o sea, un terremoto, un temblor, justamente que nosotros lo hayamos vivido, no que nuestra familia, sino bien clara dice la pregunta, que pasó en un momento de tu vida. Y luego, si es que nuestra respuesta es sí, ¿qué hiciste en ese momento y cómo te sentiste? De repente algunos pueden decir, en ese momento salí de mi casa. O quizás algunos pueden decir, en ese momento yo no sabía qué hacer y me puse o me metí debajo de la mesa. ¿Será lo correcto o no será lo correcto? ¿Cómo te sentiste? Recordemos las primeras actividades que hemos trabajado sobre las emociones. Sentí quizás triste, asustado, con pánico, de acuerdo a la reacción de cada uno. Luego de analizar estas preguntitas con esta imagen, leemos el siguiente texto que nos habla sobre qué es un sismo. Muy bien, ahí lo vamos a leer. Y una vez que ya leí este pequeño texto, voy a responder las siguientes preguntas. ¿Un sismo es un terremoto o un temblor? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que esta casa no está resistiendo el sismo? Cuando hablamos de esta preguntita también, ¿por qué no está resistiendo el sismo? A ver, quizás puede ser porque está hecho de materiales de adobe, o quizás porque no está en un lugar seguro, quizás el suelo suele ser un poco arcilloso, o quizás he construido mi casa en arenilla, o no tiene una buena base de las columnas. Hay varios factores, queridos estudiantes, por los cuales una casa no resiste un sismo. Luego, explica por qué es importante construir las viviendas con material de buena calidad. Porque en este caso, ya que puede resistir, puedo poner como respuesta, porque resiste más los movimientos telúricos, porque resiste más ante cualquier fenómeno natural que pueda darse. Puede ser una de las posibles respuestas. Luego, ¿cuáles son los efectos de un sismo según su intensidad? Recordemos que un temblor de repente no es igual que un terremoto. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué diferencia hay? ¿Cuáles son los efectos? Todo eso vamos a colocarlo acá. Y luego tenemos una pequeña lectura que dice, ¿cómo nos organizamos en la familia ante un sismo? ¿Cómo me organizo yo con mi familia ante un sismo? Y tenemos el caso de Marina. Miren el caso de Marina, ahí está, lo van a leer. Una vez leído van a responder las preguntas. ¿Cómo se han tomado las decisiones en la familia de Marina? ¿De forma correcta o de forma incorrecta y por qué? ¿Qué aspectos de cuidado y prevención consideraron Marina y su familia? Muy bien, esta pregunta de acuerdo al texto que hemos leído. ¿Qué podría suceder si no se tomaran decisiones en casos como este? Interesante. Luego, conversa con tus familiares sobre las decisiones que tomaron Marina y su familia. Solo conversa con tus familiares. De repente le puedes preguntar, tío, tía, hermano, hermana, ¿tú crees que decidió Marina hacer lo que ella decidió en ese momento que ocurrió el sismo? ¿Fue lo mejor o no fue lo mejor? ¿Y por qué? Luego vas a conversar con tu familia y responder las siguientes preguntas. ¿Qué otras recomendaciones tomarían en tu hogar ante un sismo? ¿Qué harían en tu casa ante un sismo? ¿O qué harían ustedes para estar prevenidos y preparados para cualquier eventualidad ante un movimiento telúrico? Luego, en familia, miren, escuchen muy importante, preparen un plan de prevención ante un sismo. Preparen un plan de prevención ante un sismo. ¿Qué quiere decir? Que yo de repente acá puedo, por ejemplo, sobre todo diseñar, por ejemplo, yo acá puedo diseñar un plano de mi casa, indicando los lugares seguros, ¿ya? Lugares seguros y por dónde evacuar, ¿ya? Evacuar. Quizás también puedo considerar que yo puedo, dentro de lo que yo voy a elaborar, es un plan de prevención. De repente puedo poner una mochila de emergencia, eso es lo que yo puedo tener, una mochila de emergencia, y qué lo debe considerar. Recuerden cuando hablamos de plan de prevención ante un sismo, lo más importante en este caso es diseñar un plano de mi casa indicando los lugares seguros.
Yo reconociendo el lugar seguro de mi casa, voy a poder estar preparado ante un sismo. O quizás si yo vivo en un cuarto alquilado, de repente de 2 o 3 pisos, organizarme con los demás inquilinos. A ver, de repente, inquilinos, si ocurre un sismo en la noche, ¿cómo podemos bajar de manera ordenada? Recuerden que quizás pueden vivir parejas solas o familias también en un cuarto alquilado. Entonces, de acuerdo a eso, sería bueno que también se organicen. Hay diferentes tipos de casos y diferentes tipos de trabajos que me van a presentar de acuerdo a la realidad de cada uno de ustedes. Luego de hacer este tipo de trabajo que van a hacer que los estudiantes van a evaluarse. ¿Y cómo se van a evaluar? Siguiendo los siguientes criterios. El primer criterio en este caso es, dialogué sobre casos en los que se toman decisiones. ¿Hemos dialogado con nuestros familiares? ¿Sí o no? Reflexioné y analicé sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos. Entonces, si yo lo logré, acá colocaré, sí lo he logrado. Sí, sí lo he logrado. Lo estoy intentando, puedo poner, quizás, puedo poner en este caso, estoy intentando, dialogar con mi familia, porque quizás algunos están trabajando, o de repente necesita apoyo, siempre y cuando, de repente puedo decir que mis padres no se encuentran en casa, mis padres salen temprano a trabajar y regresan tarde, entonces esto es, necesito mucho apoyo. O quizás, si yo en quinto grado todavía no domino bien las lecturas, es necesario también practicar la lectura, la comprensión lectora. No sé bien, queridos estudiantes, tenemos diferentes estrategias de comprensión lectora. Tenemos, por ejemplo, escribir las ideas principales, resaltarlas o subrayarlas, de acuerdo a lo que yo considere necesario. Entonces, queridos estudiantes, esta es la primera actividad. Muchas gracias por seguir el canal, a todos ustedes, a los colegas también. También suscríbanse, por favor, colegas, para que les llegue, sean los primeros a recibir todo el material. En horas de la noche también estaré subiendo el segundo material correspondiente el día martes. Entonces, coleguitas, que tengan todos ustedes muy buenas tardes.